Buenas noches, Federico. Hola, Agustín. Nahuel, Ángelo, Julio, Franco, Facundo, Mariano. Buenas noches. Bueno, para aquellos que tengan pendiente o quieren encararlo, como habíamos conversado, el práctico final, les he dejado ahí una tarea simple para que puedan subir ahí sus archivos una vez que vayan, eh, creando parte del material. Algún material me ha llegado por correo, alguno me preguntaba explícitamente si les podía dejar escrito una tarea o cosa de que puedan ir subiendo ahí. Bueno, ahí queda creada, entonces vayan subiendo. Si están en grupo, bueno, al principio tal vez no haga falta que suban los tres, si son archivos temporales. En todo caso, sí convendría, más que nada para que me facilite la revisión. Todos los integrantes del grupo hayan subido, bueno, su copia, ¿sí? Del trabajo. Del trabajo que vayan presentando, ¿no? Si alguno tiene video, bueno, traten de que esos videos sean cortos cuando son demostrativos, filmaciones o cosas así. Si son los informes, bueno, en documentos, preferiblemente en PDF para que sea más práctico y no se destruya por eh, leerlo en Google o leerlo en línea o abrirlo con programas equivocados. Y si hacen falta códigos o códigos fuentes o cosas así, bueno, también súbanlos ahí a la tarea. No den la entrega hasta que, bueno, no llegue la fecha en todo caso. O avísenme, digo, bueno, ya está terminado, ahora sí dan la entrega y yo ya me pongo a revisarlo. Si es un trabajo final ya. Si son, bueno, adelantos, en todo caso, bueno, vayan subiendo archivos de adelanto. Cualquier cosa, háganme comentarios ahí y lo vamos viendo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Sí, sería, la fecha sería, si no me equivoco, mm, a ver, noviembre comienza primero el domingo y la semana final sería semana del 9. Creo que el Así 3 que, había dicho, profe. ¿perdón? Creo que había dicho el 3 de noviembre. Bueno, sí, el 3 sería el parcial y el recuperatorio, bueno, sería la última clase. Sí, también esa última clase sería la entrega de claro, sería ahí está, bueno, 3 de noviembre y 10 de noviembre para este práctico final, el día de entrega final. Pueden entregarlo antes, obviamente. Si no les alcanza el tiempo, bueno, entreguenlo ahí hasta el 10 de noviembre. Así yo tengo tiempo de revisarlo y cerrar notas en esa semana para darles bueno, más que la regularidad sería. ¿Sí? El 3 de noviembre entonces tenemos nuestro segundo parcial y la siguiente semana la misma última clase sería o redondeo de notas, fines de sus prácticos finales para aquel que le corresponda, recuperatorios para aquellos que les esté faltando. ¿Sí? El recuperatorio del primer parcial, estimo yo. Supongo que el segundo, si les corresponde, espero que no, pero que les vaya bien en el segundo. Así no están en el recuperatorio del segundo. Pero llegado el caso, si tenían aprobado el primero, recuperarán el segundo si es que les va mal en el segundo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, la verdad es que somos poquitos. Espero que, bueno, no sé, tal vez en ese parcial aparezca el resto de la gente. Espero que sí. Tal vez se aprovechen de los videos, como me han sabido decir. Ojalá que sí. Eh,
y de este práctico si les hace falta. Bien, coméntenme si van entendiendo algo de este modelo que queremos estudiar. Teníamos estas gráficas de las cuales hemos partido, hemos visto unos videos de Riaz, un profesor de Estados Unidos, de origen, no sé, iraní o algo así. Unas lindas animaciones que nos mostraban estos fasores en movimiento, ¿no? Digamos, mirar eso y imaginar todo es un tanto difícil. En esas animaciones se mostraban varias de estas situaciones directamente de manera animada, con el motor rotando o con el campo rotante, ¿no? Eso lo han comprendido, lo entienden, o creen que lo van a entender cuando se pongan a leerlo de acá, vaya a saber cuándo. Coméntenme, por favor, ¿no? Coméntenme, díganme cómo. Por ahí yo todavía lo sigo leyendo y me cuesta ver un poco lo que es los puntos de referencia a los ángulos, pero el desarrollo está claro. De acuerdo, En la imagen vos me decís, cuesta verlo, dónde toma sí, los ángulos, a qué refiere cada ángulo. Pero después el sí, desarrollo matemático está claro, se entiende. de acuerdo, de acuerdo. Sí, lo de los ángulos es un tanto al principio difícil de verlo. No digo que hoy ya es súper claro para mí. En realidad, lo que hay que pensar es que lo que estamos haciendo es medir un campo magnético, es una fuerza magnetomotriz, y la idea sería, gracias Nahuel, la idea sería, imagínense ustedes que tenemos una bobina, ¿no? Bueno, no tengo ninguna bobina para demostrar, no sé. Negro en negro no se ve, vamos a usar el rojo. Ahí tengo mi pequeña bobina, ¿sí? Si quisiéramos medir el campo de esta bobina, ¿dónde se desarrolla el campo de esta bobina? ¿Dónde se desarrolla el campo de esta bobina? Transversal al coso negro, a lo largo. Transversal. Bueno, sí, en todo caso vamos a pensar en las líneas de fuerza. Mira, ya que tenemos una flecha ahí, vamos a aprovecharnos de esa flecha y vamos a decir, el campo, las líneas de fuerza atraviesan por el centro de esta bobina, ¿sí? Atraviesan por el centro y después tratarán de cerrar el campo todo alrededor. En realidad esto, vieron, tiene la forma de una manzana esos campos, ¿sí? Tenemos un norte y un sur, ¿no? Un norte y un sur siempre. ¿De acuerdo? Ahora, acá yo estoy pensando en una única bobina. Si tuviera un campo de una bobina que está a 90 grados de esta, ¿interfiere un campo con el otro? No. No. Si estuvieran a 90 grados una bobina de la otra, y de hecho eso lo pueden ver ustedes en algunos montajes de circuitos de RF, cuando hay a veces bobinas de choque, a veces bobinas de RF en circuitos de radio, que después, bueno, ustedes lo van a estudiar con un poco más de detenimiento, o incluso van a montar algunos circuitos de radio analógica, ¿no? Electrónica aplicada 3. Este año están con la 2, ¿puede ser? Aplicada 2. Sí, con la 2 este año. Bueno, el año que viene van a tener la 3, va a estar un poquito especializada en RF. En RF puede que les toque armar algunas placas. Yo las construía cuando era un muchacho y nos dedicábamos a jugar con electrónica para hacer FMs, hacer pequeñas radios FM. Está prohibido, obviamente, transmitir en bandas de FM, pero uno cuando era un muchacho tampoco transmitía en gran potencia de última. Bueno, entonces hacíamos una plaquita simple y las dos bobinas de sintonía las poníamos una a 90 grados de la otra. Una a 90 grados de la otra, en la placa, ¿no? Visto de arriba, una a 90 grados, cosa de que no se interfieran, ¿sí? De hecho, esas bobinas también actuarían como una mide a la otra.
pero ¿cuánto mide una de la otra? Mide la proyección, ¿sí? Mide la proyección de los ángulos de esos campos, y esos campos están llegando uno a 90 grados del otro. ¿Qué proyección tiene un campo de 1 a 90 grados del otro? ¿Qué proyección tiene uno sobre el otro? Piénsenlo como vectores. A 90 grados, cero. Ahí la proyección es cero. Son ortogonales. Cero. Así es, cero. Alguno habría dicho un punto, pero ese punto no mide nada en una dimensión, ¿sí? No mide nada en una dimensión, es el cero. Entonces, efectivamente, no se interfieren. En una real algo se interfieren por las terminaciones, por algunos otros detalles físicos, ¿no? Pero en principio, idealmente, no se están interfiriendo si están en 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo angulo un poco esas bobinas? Vamos a poner el caso típico. Las alineamos una en contra de la otra. La alineo una en contra de la otra, norte con norte, por decir. ¿Cuál sería el resultado? Se restan. Se restan. Ahora, eso se restan, supongamos, si estuvieran las dos en fase, si las dos llegan al mismo norte a la misma vez, se restan y dan un cero justo, una vez más, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Sí? No. Si estuvieran alimentadas por la misma Sí. corriente, pero están Sí, enfrentadas. pero sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si en cambio una corriente llega, bueno, diferida, desfasada una de la otra? ¿Sí? Supongamos que vienen desfasadas sería en 180 grados. Cuando esta llega al norte, la otra está hacia el sur. Y cuando esta va al norte, esta está hacia el sur. ¿Qué hacen esos dos campos? Se suman. Se suman. Nos daría el doble. ¿Está bien? Entonces, ese es el principio que tenemos del ángulo de medición. ¿Cuál es el ángulo de medición? Depende de dónde nos paramos. Si me paro en la punta de la bobina, estoy midiendo el campo a pleno, al menos cuando me apunte a mí. Si no, el campo a pleno hacia el otro lado, hacia el lado sur. ¿Sí? Cuando me apunta a mí, al lado norte, bueno, listo, estoy midiendo el campo a pleno. Si no, lo mido a pleno, pero en negativo. ¿Sí? Si estoy yo alineado en la medición de la bobina. ¿Sí? Como este sistema de constructivo del estator, a ver si lo podemos ver en alguno de estos. Me he olvidado, creo que era este uno. Fíjense, en este caso, fíjense cómo las bobinas están combadas, o sea, en vez de estar bobinadas sobre un eje recto, están combadas, ¿sí? Y distribuidas. De hecho, el centro de bobina sigue siendo lo que vemos como vector A. ¿Ven el vector A ahí? Es el eje de la bobina. Pero la bobina se distribuye a lo largo de una curva, ¿sí? La bobina se distribuye a lo largo de una curva. No es que haya más alambre justo al medio, no hay más alambre justo al medio, ¿sí? No hay más alambre justo al medio. Es una distribución del campo lo que se está viendo ahí, ¿sí? Son los aportes de campo que se van sumando y hacia los costados, ¿cuánto hay? Cada vez hay menos, ¿sí? Cada vez hay menos. Entonces, lo que tenemos ahí es el eje de la bobina, pero la distribución de la bobina está toda sobre una circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte de cada punto, de cada espira de la bobina? Bueno, el aporte se hace máximo en el centro, por eso el centro se lo ve con unos puntos más gruesos. Acuérdense, esto es una animación, no es una medición, ¿sí? Es una animación, una analogía de lo que debe estar sucediendo en nuestro sistema bobinado, ¿sí? Entonces tenemos una acumulación de campos hacia el centro, ¿sí? La mayor parte de la corriente circula por el centro de bobina, ¿sí? O mejor dicho, es el de mayor efecto. ¿Por qué? Porque las demás van aportando cada vez menos, no porque lleven menos corriente, sino porque esa corriente ya no está alineada con el centro, ¿sí? La corriente que la circula ya no está justo a 90 grados del eje de la bobina, sino está en un ángulo, cada vez en un ángulo, hasta que llega, por ejemplo, imagínense las que están en las puntas, de hecho están dibujadas, hay unas que están apenas laterales sobre las puntas de la fase A. ¿Cuánto puede ser el aporte de esas? Prácticamente cero, ¿sí? El campo que genera esa bobina, ¿cómo es esa bobina? Circula por aquí, ¿sí? Pasa por aquí, ¿sí? Cierra por aquí. Entonces, ¿cuánto le aporta a ese eje? Nada, prácticamente nada, ¿sí? La bobina tiene que estar toda a 90 grados de ese eje, ¿sí? Entonces tendría que estar toda plana, ¿sí? En ese caso, sí, todas aportarían lo mismo. Ahora, como las tenemos anguladas, cada una va aportando cada vez menos. Ahora, eso es viendo el eje de la bobina. Ahora, ¿qué tal si yo, en vez de pararme
sobre ese eje de bobina, en un extremo o en el otro, para medir el campo de esa bobina, me paro una vez más a 90 grados de la bobina. A 90 grados de la bobina. ¿Mido algo? ¿No? No, no mido nada. ¿Sí? Fíjense que el centro tiene el máximo aporte. Y si yo angulo mi medición al centro, ¿sí? Yo me paro en ese punto para medir el campo generado por esa bobina, en ese punto es nula. ¿Sí? ¿Dónde es máxima? Si yo me alineo con el eje de la bobina. En el eje de la bobina tengo el máximo, o al menos el máximo pulsante. ¿Sí? Máximo, mínimo, etc. ¿Sí? Entonces, ahora, si tenemos el 0 a 90 y el máximo en plano, ¿qué valores tienen puntos intermedios? ¿Qué valores tienen puntos intermedios? Bueno, yo supongo que ustedes pueden deducirlo, pero lo vamos a hacer un poco más preciso. Lo que tenemos es una curva de coseno. Es una curva de coseno. ¿Sí? Va disminuyendo hasta que se hace 0 a 90 grados. Va disminuyendo hasta que se hace 0 a 90 grados. Y máxima en la alineación, justo en la alineación. ¿Sí? Justo en la alineación del eje de medición. Ese es el ángulo alfa o beta, dependiendo de dónde nos paremos a medirlo. Se llama delta de K en mi notación abreviada. ¿Sí? El ángulo de medición. Entonces, ¿dónde queremos conocer la fuerza magnetomotriz? Bueno, depende de dónde se paren. Si ustedes se paran alineados con un eje de bobina, listo, va a ser máxima cuando estén alineados con ella. Cuando venga la corriente máxima, perdón, cuando el campo sea máximo sobre ese eje, listo, ustedes van a medir el máximo. Ahora, conforme el máximo se vaya yendo hacia el otro lado, lo van a medir cada vez menos positiva, negativa, más negativa, hasta el otro punto, ¿sí? Pero la van a seguir midiendo. Ahora, si yo me voy a 90 grados de ese eje, voy a medir 0. No importa si pulsa o no pulsa, voy a medir un 0, ¿sí? Ahora, si yo en cambio yo comienzo a angular mi eje de medición, va a tener una proyección sobre ese eje, ¿sí? Es cuánto se alinea de ese campo. ¿Qué significa alinear ese campo con el eje de medición? Es descomponerlo en dos vectores. Hay un vector sobre el eje y hay un vector que sumado a ese sobre el eje me tiene que dar la componente sobre mi eje de medición, ¿sí? Estamos en coordenadas polares, ¿sí? Todos los sistemas aquí en el estator serían coordenadas polares, o en el rotor también, ¿no? Entonces, ¿qué proyección tiene sobre el eje de medición? Por eso es que lo medimos en ejes y ángulos, ¿sí? Si yo recorriera con un goniómetro con el cual pudiera medir el campo, lo que voy a ir viendo es máximo, cada vez menos, si estuviera fijo el campo, ¿no? Cada vez menos, cero, cada vez menos, pero esta vez en negativo, hasta llegar al mínimo. Lo mismo para el otro lado, y así, ¿sí? Cero otra vez en los 270 grados, y así, ¿sí? Si yo pudiera ir midiendo cuando esté en campo máximo, norte, sobre el eje. Aquí, aparte de eso, hay una pulsación, ¿no? Esa pulsación está implícita en la función de tiempo de la corriente. La función de tiempo de la corriente es esa pulsación que vemos, ¿no? Son los 50 Hz de nuestra frecuencia de alimentación, ¿sí? Lo que estamos viendo son los 50 Hz. Acuérdense, esto es una animación escalada en tiempo, ¿no? Pero si tomáramos el momento máximo, justo, no sé si se frena ahí, bueno, no se me frena. Si tomáramos el máximo justo, ahí tenemos el norte, ¿no? Nos está apuntando hacia el norte. El sur tiene su mismo valor, nada más que con valor negativo, ¿sí? Recuerden que no es que existe campo para este lado y para el otro no. Está diciendo cuál es el sentido del campo. Está diciendo cuál es el sentido del campo. Eso tiene que estar circulando por encima de las bobinas, ¿sí? Y por debajo. Está envolviendo a toda la bobina, ¿no? Por encima y por debajo. En realidad lo hace en todo el espacio. En realidad lo hace en todo el espacio. Pero aquí vemos el momento en particular en el que están energizadas al máximo, ¿sí? Es decir, que ha llegado al máximo de corriente, y ese máximo de corriente ha dado el máximo de fuerza magnetomotriz, ¿sí? En ese instante, justo en ese instante, ¿cuánto valen las otras dos fases? ¿Cuánto valen las otras dos fases? Bueno, no lo casé tan justo, fíjense que me quedó un poquito más corto uno y un poquito más largo el otro. Están básicamente en un medio de su valor, en un valor de fase distinto, Eso lo podíamos ver si, no creo que ahora lo tenga a mano, pero podríamos mirar, sí, en la gráfica de una trifásica.
Fíjense, cuando estoy yo en el máximo, vamos a suponer que este es la gráfica de corriente, estoy en el máximo de la fase 1, las otras dos fases están justo en un medio de su magnitud mínima, ¿sí? O máximo negativo, si lo quieren, ¿sí? Justo al opuesto, nada más que una está creciendo y la otra está decreciendo, ¿no? Está creciendo y está decreciendo, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos viendo justo en este punto. Tenemos el máximo de fuerza magnetomotriz provocada por el máximo de corriente circulante en ese instante. Tenemos un medio de esta otra y un medio de esta otra, ¿sí? Ahora, ¿qué fase tienen? Bueno, cada una tiene distintas fases porque están en distintos puntos geométricos de la construcción del estator, ¿no? Ahora, esos campos se tienen que sumar, ¿sí? Lo que decíamos hace un rato, si yo alineo dos bobinas y las dos dan al norte al mismo tiempo, siempre se están sumando. Ahora, ¿qué pasa si están desfasadas? Bueno, de vez en cuando sumarán un poco o se restarán un poco, ¿sí? Eso sucede si yo las alineara, pero no están alineadas, están desalineadas y encima desfasadas en el tiempo, ¿sí? Están desalineadas y encima desfasadas. No están a 90 grados. Si estuvieran a 90 grados, no influye una en la otra. Ahora, no están a 90 grados, están a 120, ¿sí? Están a 120 entre ellas. Entonces hay una componente que se suma a ella y otra componente que no afecta. Hay una componente a 90 grados y una componente que sí se suma, ¿sí? Entonces, si así hacemos con las tres fases a la vez, lo que obtenemos es una resultante, ¿sí? La resultante, bueno, aquí no me dio casualmente porque yo no lo casé justo en el momento adecuado, me da alineada con la mayor o con, en este caso, bueno, con la suma vectorial que da porque no están justo en la alineación máxima, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre me da una resultante, ¿por qué? Porque las fuerzas magnetomotrices, o el campo magnético incluso, tienen que sumarse. Si están en el espacio, sencillamente se van a sumar. ¿Cuánto se va a sumar? Bueno, depende de la componente que tenga. ¿Esas componentes qué significa? Dependen de su ángulo de posición, ¿sí? Entonces, no solo dependen del instante, o sea, de la magnitud de la corriente, ¿sí? Del instante. Fíjense que eso en las ecuaciones no figuraba, ¿no? Solo figura que son función de tiempo. Vamos a verlo. Miren ahí, ¿ves? Dice, la corriente 1 en el instante t, la corriente 2 en el instante t, y la corriente 3 en el instante t. No dice cuánto es la fase en ese punto, pero está implícito en que son funciones de tiempo, ¿sí? Entonces, podríamos suponer, en este momento la IS1 es máxima. La IS2 y la IS3 están medio para abajo en distintas fases, porque están cruzadas, ¿no? Una está creciendo, la otra está decreciendo, como decíamos recién. Ahora, ¿en qué posición angular está cada una? Ahora, geométricamente. La primera está implícita, está en 0 grados, ¿sí? E a la J0, que sería un 1 aquí, así que por eso no aparece. Aquí está en E a la J 120 grados, o 2π/3, y acá en 240 grados, ¿sí? O sea que no solo tienen valores distintos instantáneamente, eso lo sabemos, ¿sí? Por la propia razón de una trifásica. El instante del máximo de la fase 1 son dos otros valores distintos de las corrientes 2 y 3, ¿sí? Ahora, cuando se van a sumar, se tienen que sumar como lo estamos viendo en esta gráfica. En vez de estar las tres alineadas en el mismo eje, no están las tres alineadas en el mismo eje, ¿sí? Entonces, cuando se vayan a sumar, las componentes se van a sumar, ustedes saben, son sumas vectoriales, hay que descomponerlas o componerlas según la suma que dé, ¿sí? Entonces, pueden ver ustedes que da una resultante. Ahí está la resultante, ¿sí? En otras vemos la resultante, veo una animación en la cual se veía directamente la resultante, voy a ver si la encuentro, no me las acuerdo siempre. La Sin Movie tal vez, o era una con WDG. No me la acuerdo. Bueno, esta se ve, pero es más difícil de imaginarse la suma ahí, ¿sí? Esa es la distribución espacial de las ondas. Esta es. Cachonía con esta cosita. Bueno, otra vez no me salió, ¿sí? Pero ahí la tenemos aproximadamente alineada, que es más o menos el mismo instante que capturé en el otro, ¿no? Un poquito, la otra estaba para abajo y esta está para arriba. Con 0,5 en azul y un poco más, un poco menos de 0,5 en verde, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con tres vectores que están expresando los campos magnéticos
o equivalentemente la corriente en el espacio. Recuerden que lo único que nos falta es una multiplicación por la n para transformar las corrientes en fuerzas magnetomotrices. Bueno, ahí las tenemos. Están en el espacio, aparecen en el espacio cada una sobre su eje, ¿sí? Cada una sobre su eje. Ahora, los valores instantáneos podemos verlos, fíjense los valores instantáneos. No son ninguno el máximo a la vez que la otra, porque están desfasadas en el tiempo. Ya que están desfasadas en el tiempo, nunca van a sumar dos máximos. Nunca van a sumar dos máximos, ¿sí? Recuerden que nuestra suma de dos fases siempre daba un raíz de 3. ¿Y cuánto es un raíz de 3? 1,7 y pico. Es decir, nunca llegaba al 2. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos estaba justo alineada en el máximo. Si la sumáramos las dos en el máximo, ¿cuánto da? 2. Es obvio que da 2, con dos máximos sumados. No da 2, ¿por qué? Porque están a 120 grados de desfasaje, lo cual implica, bueno, ese factor de raíz de 3 que siempre nos aparece, ¿sí? Aquí, en cambio, ese factor de raíz de 3, bueno, por las razones que matemáticamente se pueden encontrar, va a dar 1,5, ¿sí? 1,5. Evidentemente es un raíz de 3 que después está el cuadrado y que además está dividido en 2. Bueno, de ahí nos ha quedado el 1,5. Acá se puede ver gráficamente cómo, si todas miden 1 en su máximo y están pulsando sobre sus ejes, la suma siempre da 1,5, ¿sí? Está hecho todo el tiempo, pueden ver ustedes, como siempre da 1,5. Y no solo eso, da un prolijo movimiento de fase giratorio, resultado de ¿qué? Del desfasaje temporal sumado al desfasaje geométrico, ¿sí? Eso que vemos girar es el resultado de que tenemos un desfasaje temporal y un desfasaje geométrico. Ahora, la pregunta es, si yo estoy alineado, supongamos que mi alfa está en 30 grados, ¿sí? Si yo estoy midiendo en los 30 grados, ¿sí? El campo sobre los 30 grados, ¿cuándo me da máximo? Ahora me da máximo. En este momento me da máximo, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar cuando esté a 90 grados de 30 grados? ¿Dónde es 90 grados de 30 grados? 120. 120. ¿Cuánto da sobre el eje de medición? 0. Fíjense cómo está alineada en el 0, ¿sí? Entonces la proyección de ese vector rotante es 0 a 90 grados. Bueno, los otros 90 grados, llamémosle 90 grados negativo, también me va a dar 0. Y cuando esté alineada a 180 grados, ¿cuánto me va a dar? El máximo negativo, el mínimo, ¿sí? O sea que yo puedo medir sobre el ángulo de 30 grados, medir el campo y me va a dar máximo, luego va a seguir girando, me va a dar 0, luego va a seguir girando, me va a dar mínimo, va a seguir girando, me va a dar 0 otra vez, va a seguir girando, me va a dar máximo. ¿Cuánto da en los puntos intermedios? ¿Cuánto da en los puntos intermedios? Bueno, tal vez no sea tan fácil de ver, pero es siempre la proyección de ese vector rotante. Vamos a intentar mirarlo a ver si nos sale. Vamos a dejarlo mejor en el ángulo, bueno, más o menos. Me va a dar máximo en este punto, yo estoy midiendo en 30 grados, en el eje de 30 grados estoy midiendo. ¿Me da máximo ahora la medición? Un poco menos. Da un poco menos. ¿Cuánto menos? Basta con cortar de ahí a 90 grados, desde el eje de 30 a 90 grados hasta la punta del vector. ¿Y esa proyección qué es? Es el cateto adyacente de un triángulo, el coseno. Como estamos, bueno, en longitudes 1 hubiera sido el coseno justo. Como estamos en 1,5, habrá que multiplicar 1,5 por el coseno del ángulo que forma la rotante respecto del de 30 grados. ¿Está bien? El ángulo que forma la rotante respecto del de 30 grados. Si ustedes se fijan, si yo estoy parado en 30 grados, ¿cuánto vale el 0? Vamos a suponer que está en 0, ¿no? Mide menos 30, es la diferencia, ¿sí? Entonces, 0 menos los 30 grados, bueno, está en el menos 30. Así que es el ángulo de diferencia para la proyección, ¿sí? La proyección es siempre por el ángulo de la diferencia. Miremos un poco, a ver. Ahí estamos casi en 0. Ahí estamos en más 30, ¿sí? Ahí tenemos un ángulo de más 30. Una vez más, ¿cuánto proyecta eso? Cortamos otra vez por los 90 grados hacia el eje de 30 y nos da el coseno de esa rotante. 1,5 por el coseno de esa rotante, ¿sí? Entonces siempre es la proyección. A fin de cuentas, lo que estamos diciendo es lo siguiente. A donde sea que nos paremos a medir el campo, estamos midiendo sobre un eje, recuerden, ¿sí? Un campo norte-sur, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo es medir la proyección del campo. La proyección del campo. Si el campo estuviera quieto, listo, es la proyección y punto. Pero el campo no está quieto.
es la proyección de una rotante sobre el punto de medición, ¿sí? Lo que nos va a dar también, bueno, una especie de la misma, ¿viste esa pulsación? ¿Vieron esa pulsación de eje que hace sobre un eje? Bueno, lo mismo nos ocurriría a nosotros. Si no viéramos la rotante, nosotros también veríamos una pulsación. Llega al máximo, uy, se comienza a achicar, va al mínimo, llegó al máximo del mínimo, ¿sí? Al otro extremo. Se comienza a achicar, o sea, veríamos una pulsación muy similar a la de nuestro vector rojo, nuestro vector azul, nuestro vector verde. A donde sea que midamos, vamos a medir la rotante como una pulsación que hace esto, ¿sí? Sobre ese eje de 30 grados, ¿sí? Bueno, yo creo que estoy al revés de los 30 grados, estoy haciendo así, debería ser así, no estoy seguro. A ver, no me da. Y así. Miércoles, no le pego en ningún caso. Por ahí andan los 30 grados. No sé, no sé si estoy al revés ahí en la imagen. Creo que está reflejada la imagen. Está reflejada, bueno, peor todavía. No le voy a pegar nunca. Entonces, lo que digo es, lo que estamos intentando ver es cómo medimos un campo magnético. Y un campo magnético es un campo vectorial. Entonces, lo que estamos viendo es, a fin de cuentas, cuánto proyecta ese vector en el momento de la medición, ¿sí? Cuánto proyecta ese vector en el momento de la medición. Esa proyección es de por sí, es siempre un coseno, ¿sí? Como estamos midiendo alineación completa, estamos midiendo un coseno. Y los cosenos, esto también lo tienen ustedes presente por algunas cosas matemáticas que hemos estado viendo y algunas otras en varias materias, son los productos puntos. Los productos puntos dan ese cálculo, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de hacer estas proyecciones. O hacemos un coseno geométrico, aquí lo podemos ver, ya mismo tomamos eso como una foto, tiramos una línea, nos ponemos a medir, mirá, da 1, no sé cuánto, ¿sí? Y vamos a hacer los cálculos, también podemos agarrar la calculadora, sí, mira, mi calculadora da mejor que tu medición gráfica, da 1,22, qué sé, ¿sí? Bueno, ¿y cómo lo haríamos? También analíticamente. Bueno, una de esas formas analíticas es expresarlo por un producto punto, ¿sí? ¿Cuál es el producto punto que estamos buscando? Y este es el punto clave. El eje de medición es también un vector, ¿sí? Un ángulo, un eje en un plano, también puede ser expresado por un vector, por el vector que indique el sentido al menos positivo de ese eje. ¿Cuál sería el eje positivo de este eje? Bueno, vamos a suponer que es hacia los 30 grados, no hacia los 2,10, ¿sí? O sea, apunto hacia los 30 grados y digo, un vector a 30 grados de norma 1, un vector a 30 grados de norma 1, ¿cómo se expresa en cartesiana? Bueno, sería seno de 30 en el X, perdón, digo mal, en el Y, coseno de 30 en el X, ¿sí? Ese eje de 30, ustedes lo pueden ver, corten en el 1, bajen aquí, tenemos coseno, seno. Entonces, seno de 30, coseno de 30, lo dije mal, ¿no? El coseno de 30, seno de 30 es el XY de este vector. ¿Qué otra forma hay de expresar ese vector? Bueno, una forma muy corta, que por ahí uno no se hace a la imagen, es expresarlo en complejos. Entonces, el complejo sigue siendo una expresión de este plano que estamos mirando. Ese plano que tenemos ahí, ¿podemos decirlo con números complejos? Definitivamente. Y una forma muy corta, es decir, E a la J 30 grados. Los 30 grados tienen que estar, ya saben ustedes, en radianes, pero para hacerla corta, ¿no? E a la J 30 grados. E a la J 30 grados nos da exactamente un vector, que podemos llamar, si quieren, versor, porque tiene longitud 1, al versor que se superpone con estos 30 grados, solo tiene longitud 1. ¿Por qué? Porque E a la J 30, ¿qué es? Es coseno de 30 grados, bueno, recuerden pasarlos a radianes, coseno de 30 grados, más J, seno de 30 grados. ¿Sí? ¿Y por qué J? Porque es una forma de anotar el eje imaginario, el eje que está a 90 del eje X. O sea, los reales están implícitos en los números complejos. Por eso nos llevan nos dice versor I, como decíamos con los vectores. Versor I, versor J, versor K. Versor I, versor J y versor K. ¿Qué son versor I, versor J y versor K? Disculpen el trabalengua. El I era nuestro X. El J, podía ser el Y. Y el K, el Z. Era una forma ordenada nosotros de distribuir esos vectores, ¿sí? Sin embargo, los complejos también tienen esa forma de vectores, nada más que implícito el eje X, cuando no tienen ningún indicador, es un número real. Cuando tiene el indicador J, ¿dónde está? Flete usted su número al eje vertical en 90 grados y ya está.
ya estamos en el eje imaginario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma corta de un vector o de un versor para nuestro eje de medición? E a la J ángulo. E a la J ángulo. E a la J ángulo es tanto un número complejo, un punto en el plano, un vector al origen. ¿Sí? Esas tres formas se pueden expresar con el complejo E a la J ángulo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, ahora, el asunto de por qué lo medíamos en un ángulo, recuerden ustedes, es porque estamos midiendo un campo vectorial, y un campo vectorial no es que yo lo voy a medir desde cualquier punto, tengo que referenciarme a algún sistema de referencia, y ya que está nuestro eje cero es el de la primera bobina que tomemos de referencia. ¿Cuál es la primera bobina? Bueno, usted decide cuál es la primera bobina. Si ustedes tienen apoyado el motor, el estator del motor, unas patitas sobre una base, dirá, voy a tomar convenientemente mi eje cero en horizontal. Bueno, usted elige. A partir de ese punto, tenemos que comenzar a medir nuestros ángulos. Y una vez elegido cuál es la bobina correspondiente a ese eje cero, las demás bobinas van numeradas después de esa, para dar los 120 y los 240 grados de posición relativa. ¿Sí? Esos 120 y 240 de posición relativa dan su propia proyección. Pero además tenemos que transportarlos nosotros a los 30 grados. Entonces, ¿cuánto difiere 120 de 30 grados? Bueno, es lo mismo que hacer 120 menos los 30, que nos dan 90 grados. Ese es el ángulo de diferencia que encontrábamos en las ecuaciones. Después las vamos a ver de nuevo. En cambio, si yo dijera, no, si yo estoy midiendo alineado con el eje de A, estoy en 0. ¿Cuánto es el 120 grados desde el eje 0? Justo 120 grados. Pero que en realidad es 120 menos los 0. ¿Sí? 120 menos el 0. Si mi ángulo cambió al 30 grados, ya no pueden ser 120, así que 120 menos los 30. Y si sigo sumando, bueno, va a seguir reduciéndose. Es un ángulo diferencia. Es un ángulo diferencia. Y una vez más, si recuerdan ustedes la definición del producto punto, siempre es producto de las magnitudes por el coseno de la diferencia de ángulos. ¿Sí? Por el coseno de la diferencia de ángulos. O lo que es lo mismo, el ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? El ángulo entre los dos vectores. Entonces, ¿qué ángulo tenía el primer vector? El primer vector tiene 30 grados. Y el segundo, en este momento, tiene 60, que es el de la rotante. Entonces, ¿cuánto difieren? Solo 30 grados. Coseno de 30 grados me da la proyección sobre ese ángulo. ¿Sí? Eso es lo que pretendemos hacer, bueno, con unas ecuaciones que sistematicen ese cálculo. Sistematicen ese cálculo. ¿Sí? Entonces, hay varias formas de expresarlo. Una es completamente incomplejos, ¿sí? Completamente incomplejos. La otra es en vectores. Entonces, Werner y Leonard expresa esto en complejo. Aquí no está graficado, y espero que ustedes se hagan a la idea de qué es lo que sucede cuando Werner y Leonard dice un complejo y su conjugado. ¿Sí? Dice una corriente I y la compleja conjugada de la corriente I. Lo que básicamente está expresando es supongamos, ahí tenemos la rotante y su compleja conjugada. ¿Sí? El ángulo que las diferencia es el ángulo negativo. Si este tiene ángulo, no sé, tita positivo, este tendrá tita negativo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia real entre este complejo conjugado? El imaginario vale justo positivo este valor o justo negativo este valor. El valor real sigue siendo el mismo. Ese es el complejo conjugado. ¿Y qué tal si la rotante no se queda quieta? Es decir, rota. ¿Cómo se ven una rotante y su compleja conjugada? Bueno, dos vectores que rotan en oposición. Tienen que imaginar la negra reflejada hacia abajo, ¿sí? El vector negro reflejado hacia abajo y girando en sentido contrario. ¿Sí? Se van a oponer y se van a cruzar a cada momento. Esos son dos vectores complejos conjugados. De esa manera logra él, es un resultado equivalente a encontrar la proyección. Cuando sumemos la compleja conjugada, el vector rotante con su compleja conjugada, ¿qué obtenemos? Tienen una línea entre las puntas y otra vez nos da el coseno de su proyección sobre el eje de medición. ¿Sí? En este caso sería el 0, pero si lo comienzan a angular, será por la diferencia. Ese es difícil de imaginar, pero bueno, no tengo en este momento animaciones para mostrarles que nos muestre ese complejo conjugado. ¿Sí? El complejo conjugado rotando. La mayor parte de lo que he encontrado por ahí son complejos conjugados estáticos, y nosotros tenemos aquí un complejo conjugado rotando. Eso es el teorema de Leblanc. El teorema de Leblanc utiliza un sistema bifásico. Dice, usted alimentó con trifásico.
Sí, voy a hacerle un circuito equivalente que si tuviéramos un circuito alimentado por dos fases, me va a dar esa rotante igual que la que usted obtiene ahí. ¿Y cómo lo va a hacer? Con complejos conjugados. Los complejos conjugados me muestran una fase y la contrafase. Y la contrafase gira en sentido opuesto. ¿Sí? Es un sistema bifásico. Entonces, en un sistema bifásico podemos tranquilamente expresarlo por los complejos conjugados. Una vez más, habría que hacerse a la idea, mirar estas imágenes en animaciones. No he conseguido yo, o tal vez no las he buscado concienzudamente. Si ustedes encuentran una animación con los complejos conjugados, sería el teorema de Leblanc puesto en video. ¿Sí? Entonces, una forma de hacer esto es por el teorema de Leblanc. El otro es por el teorema de Ferraris. El de los vectores trifásicos es el teorema de Ferraris. Es decir, ustedes saben que nos basta con dos vectores a 90 grados para tener por base un sistema cartesiano. ¿Sí? Sin embargo, acá tenemos tres vectores a 120 grados. Hay uno que es redundante, ¿sí? Salvo por la magnitud que tenga, hay uno de esos ejes que es redundante. Entonces, algunos autores que dicen, lo vamos a reducir a un cartesiano simple. ¿Y el cartesiano simple qué? Es el sistema bifásico. ¿Cuál es el sistema bifásico? El eje real y el eje imaginario. Eso es un sistema bifásico. ¿Sí? Ese es un sistema bifásico. Y un sistema trifásico coexiste en el plano, aquí lo estamos viendo, coexiste en el plano complejo. ¿Podemos expresar por complejos esos vectores? La respuesta es sí. El vector de posición 0 será e a la j0. Es un versor que no tiene que dejar de existir como en la notación de Werner-Leonard, porque lo vamos a hacer explícito. ¿Por qué? Porque queremos que esté diciendo que se trata de ese eje. Ese eje tiene que ser explícito. Es e a la j0. ¿Sí? E a la j0 vale 1. Y por más que valga 1, sigue siendo para nosotros un versor. ¿Sí? De referencia de ese eje. E a la j 120 grados. Bueno, en realidad 2π/3, ya saben que se miden en radianes. E a la j 2π/3. ¿Dónde está? Donde el eje verde, perdón, el vector verde, o el eje B que dice en este gráfico. ¿Sí? Ese sería e a la j 2π/3, es decir, e a la j 120 grados. Y e a la j 240, donde apunta a donde, bueno, no está ahora el azul ahí. Fíjense que el azul vale negativo de magnitud y por lo tanto ha invertido el ángulo. Negativo de magnitud y por lo tanto invirtió el ángulo. ¿Sí? O sea que en este momento no vale 1, como bien bonito dice ahí, vale -1. ¿Sí? La fase C está valiendo -1. Si vale -1 y está sobre el eje de 240 grados, eso da justo en los 60 grados. ¿Sí? Ese es el lugar del negativo para ese eje. ¿Se entiende esto? No es mucha palabra y poco gráfica. Sí, ya quedó un poco más claro. Bueno, lo que digo, como muchas veces nos ha tocado a la mayor parte de los profesores más grandes, todo esto lo estudiamos sin las animaciones. Espero que las animaciones puedan servirles a ustedes casualmente para primero verlo en imágenes y después imaginarlo. ¿Sí? A nosotros nos tocó imaginarlos nada más. No quiero decir que no se logre un buen entrenamiento tratando de imaginar. Ustedes ya han imaginado muchísimas de sus materias porque no estaban animadas o porque no lo usaban en una computadora, así que seguramente han logrado ese tipo de abstracción, pero es el tipo de abstracción que necesitan para dominar varios de estos campos. ¿Sí? Aquí lo que estamos tratando de entender es la expresión vectorial o la expresión de números complejos de las tres fases, pulsando cada una según su frecuencia y según su fase, y además, fíjense en el estator, según su posición. O sea que tenemos posición geométrica, fase, ¿sí? Y valor instantáneo. ¿Sí? Bueno, el valor instantáneo y la fase están relacionados. Veamos las expresiones a ver si ustedes las pueden comprender. Fíjense entonces la suma escrita original de Werner-Leonard, ¿no? Bueno, me gustaría decir que es evidente, pero tienen que ustedes sobreentender los versores. Acá tenemos un versor a 120 grados. Aquí uno a 240 grados. Y aquí está implícito el de 0 grados. ¿Por qué? Porque está escrito en complejo, y en complejo está implícito el eje real. ¿Sí? Está implícito el eje real. Si no hay indicación, ¿dónde estamos parados? En el eje real. ¿Sí?
¿Y dónde están los J de los ejes compuestos? Ah, bueno, está dentro del E, hay que descomponerlo en coseno de gamma más J seno de gamma, y 2 gamas para el otro caso, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es una suma de 3 vectores, un vector de longitud corriente 1, un vector de longitud corriente 2, pero posicionado a 120 grados de aquel otro, en un sistema polar, y un vector de magnitud 3, posicionado a 240 grados. Así que si este vector vale menos, vale negativo, ya no está a 240 grados, está volteado hacia los 60 grados, ¿sí? Eso es muy importante de comprender, ¿sí? Ustedes las vieron pulsar. Pulsen 240, pulsen 60. Pulsen 240, pulsen 60. ¿Sí? Lo mismo para los otros ejes según su ángulo. La más fácil es 0 a 180, porque uno lo ve positivo. Ah, ahora está negativo. Positivo, 180, a negativo. Positivo, etc. Es más difícil verlo en un eje, en un ángulo. Sin embargo, bueno, son esos valores los que tomaría. Y ahora viene el truco de Werner-Leonard. Él va a hacer un sistema bifásico para expresar estas trifásicas. Él las reduce a 2 componentes, solo 2 componentes. Y eso simplifica el cálculo en alguna manera, ¿sí? Entonces, una simplificación evidente que se hace en la mayor parte de estos circuitos electrónicos que van a ver ustedes el año que viene, es transformarlos en bifásicos. Entonces, solo hay 2 componentes que manejar, no 3. De todos modos, no son los únicos métodos electrónicos. Varios métodos electrónicos utilizan los 3 componentes. Cuando utilizamos los 3 componentes, teorema de Ferrari. Cuando utilizamos 2 componentes, teorema de Leblanc. ¿Cómo es el teorema de Ferrari? Simple, usted tiene 3 ejes en una circunferencia, 0, 120 y 240. Descomponga, o mejor dicho, componga cualquier vector por 3 vectores componentes, ¿sí? Que están cada uno a 120 del otro. Ahora, ¿cómo dice Leblanc? No, Leblanc dice, vamos a descomponerlo en un complejo y su conjugado, ¿sí? En un número complejo y su conjugado. ¿Por qué en un número complejo? Y porque un número complejo me expresa un vector que esté en cualquier punto del plano. Un vector que esté en cualquier punto del plano. Y su conjugado, bueno, es como un sistema bifásico que tiene oposición de fase. Oposición de fase es el mismo ángulo, pero negativo. ¿Sí? El mismo ángulo, pero negativo. De todos modos, después hay que definir ahí si los ángulos van de 0 a 90 o de 0 a 180. En general se supone que son de 0 a 180. 0 a 180, ya no sé ni en qué ángulo estoy, en su imagen, 0 a 180 y 0 a 180 negativo. Entonces completamos el círculo, ¿sí? Eso serían el número complejo del vector, ¿sí? El vector de corriente, fíjense, el vector de corriente rotante es este, ¿sí? Estas son las 3 componentes, cada una girada según el lugar geométrico donde estaba. Y estas son, y este es el complejo conjugado, que no es otra que cambiarle los ángulos. El del menos 0 sigue siendo 0. El del 120 pasa a ser menos 120, ¿sí? Y el del 240, bueno, menos 240. Si ustedes solo miran los 3 vectores, rojo, verde, azul, van a ver 3 opuestos vectores a ellos que están justo al otro lado de la misma magnitud. Justo al otro lado de la misma magnitud. Ahora, cuando las componen, tienen una rotante que va en contra. Cuando las componen, tienen una rotante que va en contra. Si la rotante va en sentido antihorario, la compleja conjugada va en sentido contrario, ¿sí? Va en sentido contrario, ¿sí? No tengo esa animación, me gustaría después encontrar alguna, o bueno, o tal vez alguien con un poco de buena mano en GeoGebra o algún otro animador pueda construirlo. Bien, entonces eso es lo que hace Werner-Leonard. Aquí lo tenemos, fíjense, miren ustedes, aquí tenemos la IS, en este momento apuntando para abajo, ¿sí? La IS apuntando para abajo, y su compleja conjugada, miren a dónde está. Si ustedes tienen una línea entre este punto y este otro, ¿qué obtienen justo aquí al medio? ¿Qué obtienen justo aquí al medio? ¿Entre dónde, profe, perdón? Sí, si yo tiro una línea de la punta de este número complejo conjugado, de hecho el vector de corriente rotante, y su compleja conjugada tira una línea hasta aquí, cuando corta la mitad, ¿qué obtienen aquí? Esta longitud, ¿qué es esa longitud? Su coseno. Es el coseno. Así que es otro truco para encontrar esa proyección sobre el eje de medición, ¿sí? Entonces, los complejos conjugados también dan el coseno, está implícito, ¿sí? Está implícito, y de hecho ese coseno, si lo quieren explícito, es esta equivalencia que por ahí aparecía, ustedes la conocen algebraicamente,
sería más importante comprenderla geométricamente, que eso es lo que estoy intentando mostrar recién. Ahí está. Si ustedes suman un número con su complejo conjugado, ¿qué da? El coseno del ángulo. Bueno, faltan ahí las magnitudes por ser estos versores de longitud 1, ¿sí? Da un medio, ¿sí? Un medio de la suma de ellos, da justo el coseno, ¿sí? Si se fijan en la gráfica, bueno, otra vez no vamos a tener dónde quedó la gráfica. A ver, ahí está. Si ustedes hacen la suma, ¿dónde da la suma? La suma no da aquí, en el medio, la suma da acá. ¿Lo ven? Hasta aquí tendrían que cerrar ustedes este rombo y les va a dar la suma. La suma llega hasta acá. Justo la mitad es el coseno. Justo la mitad es el coseno. Eso es lo que expresa esa ecuación que, bueno, tal vez hayan usado una buena cantidad de veces en algunas prácticas y materias. Aquí lo que estamos tratando de ver es por qué se utiliza esta notación compleja en este modelo y cómo podríamos transformarla en vectorial. Vectorial sería teorema de Ferraris, compleja, hecha en complejos puros, sería un sistema bifásico o teorema de Leblanc. ¿Sí? Entonces ese coseno sí aparece, es este coseno que aquí está siendo reemplazado por e a la j alfa más e a la menos j alfa, un medio de todo eso. ¿Sí? El coseno lo reemplazamos por eso, y ahí aparecen, pueden ver ustedes entonces, la corriente rotante, el vector rotante de corriente, y el vector rotante de corriente conjugado. ¿Sí? El ángulo de medición, ¿dónde está? Ah, bueno, era fácil. Como era la diferencia de ángulo, entonces este era menos alfa y este es por alfa. ¿Sí? Bueno, eso está un poquito implícito, pero eso es lo que hace este hombre en su notación. ¿Sí? Entonces, no hay gráficas nuevas en las que ustedes puedan ver más allá de estas, ¿sí? La relación de esos complejos conjugados. A partir de ese punto, lo desarrolla así hasta el final, hasta llegar a los torques. ¿Sí? Bueno, yo lo que pretendí es mostrarlo como tres vectores. No encontré esos tres vectores explícitos en muchos libros, la mayor parte lo trata de manera matricial. Hay equivalencia entre las matrices, los complejos y los vectores. ¿Sí? Las matrices son muy cómodas para hacer operaciones de cálculo numérico. Son las que prefieren un MATLAB, Scilab y algunos otros programas así. ¿Sí? Incluso si ustedes lo tuvieran que programar para encontrar esos valores. Entonces yo lo que pretendí es expresar ese coseno como un producto punto. ¿Sí? Entonces tienen ustedes aquí el coseno, acá el coseno directo, que es el mismo de Werner-Leonard. Bueno, eso no lo inventó Werner-Leonard, ¿no? Son las equivalencias de Euler, ¿no? Entonces ahí tenemos el coseno de un ángulo cualquiera, esto no es un coseno extraño, es solamente un coseno común de un ángulo, ¿no? Lo puedo expresar como la suma de un complejo y su conjugada dividido en 2. Esa es la expresión que vimos recién. ¿Y qué tal el coseno de la diferencia? ¿Por qué me interesa el coseno de la diferencia? Bueno, esto acortó un poco el desarrollo, porque si yo introducía estos cosenos, después me tenía que poner en... Bueno, se me ha perdido la ecuación. En esta ecuación, ¿sí? A reemplazar por partes el coseno, ¿sí? Por partes del coseno. Me iba a quedar, bueno, primero la diferencia, después entrar a mezclarlas cada una. Bueno, eso está hecho aquí, ¿sí? Sin mencionar que sean exactamente esos ángulos, lo son. Acá no está el n y acá tampoco está el k. Son dos ángulos genéricos. Entonces, el coseno de la diferencia, ¿a qué es igual? Bueno, lo expresamos con esto, lo operamos. Fíjense que acá se comienzan a agrupar, o desagrupar si lo quieren, EJ delta y E a la J menos gamma. EJ delta y E a la J menos gamma. Cuando lo terminamos de desarmar así, podemos ver que la expresión que tenemos aquí es como si fueran dos vectores. Uno de ellos es E a la J delta y el otro es E a la J gamma. ¿Sí? El producto punto de ellos, ¿cómo serían? Y por sus componentes. Por sus componentes quedan cruzadas. ¿Sí? Pueden ustedes desarrollarlo. Una vez más, si quieren el desarrollo, ahí está el producto cruzado de complejos conjugados. A por el conjugado de B, A conjugado por B. Acá está desarrollado íntegramente. Pueden ver que es equivalente a 2 veces, este es el resultado, ¿no? Ustedes hagan esa álgebra ahí, van a ver que da 2 veces AC más BD. ¿Y qué es AC, BD? Y bueno, AB es el vector 1 y CD es el vector 2 o B, ¿sí? Primer vector es A, segundo vector es B. El vector A
B y el vector C, D. Es el producto punto, ahí lo pueden ver ustedes, ahí está el producto punto entre los vectores A y B. ¿Sí? Entre los vectores A y B. Expresados como vectores, uno no contempla las J o las I, pero necesita de operaciones particulares que digan, el producto punto en realidad es producto de las magnitudes por el coseno de la diferencia, en fin. Y ese coseno de la diferencia es el que aparece aquí. ¿Sí? En resumen, acá tenemos el coseno, que es una aproximación de las proyecciones que suceden en la definición de una fuerza magnetomotriz. Ese coseno está expresado en complejos conjugados. ¿Sí? Cuando al coseno le introduzco una diferencia de ángulos y lo expreso por esa expresión de Euler, solo me basta agrupar esto, y esta agrupación de aquí, que ven que queda un número complejo por el conjugado del otro, y un número conjugado por el directo del otro, es esto de aquí. Lo reemplazo por 2 veces A punto B. 2 veces A punto B. Cuando reemplazo 2 veces A punto B, se va el 2, y me queda el coseno de la diferencia de ángulos, no es otra cosa que el producto punto entre dos versores de longitud 1. El de ángulo delta y el de ángulo gamma. ¿Sí? Como sea que ustedes tomen la diferencia, gamma delta o delta gamma, la proyección entre ellos es el coseno justo de la diferencia. Introducido este producto punto donde estaba el coseno, ahí lo pueden ver, ¿sí? Fuerza magnetomotriz es N por I. La I es la suma de cada una de las I, así que la I la I según su posición, o sea, en la bobina 1, bobina 2, bobina 3, se llaman 0, 1, 2 para mi notación. Entonces, ¿y los ángulos cuáles son? N gamma es la posición de cada bobina, y delta de K el ángulo de medición. ¿Sí? Entonces estamos restando para cada bobina el ángulo que corresponda, multiplicado por la magnitud que corresponda. Por eso está el N en el I. ¿Sí? Entonces esta es la magnitud de la bobina 0, de la bobina 1, de la bobina 2, cada una según su ángulo. ¿Sí? El N dice su ángulo. Reemplazamos el coseno por el producto punto. ¿Sí? Y como pueden ver hay una sumatoria en N y un vector en N. Ese vector en N se queda dentro de la sumatoria, así que tenemos una magnitud de corriente multiplicado por el versor, ya lo hemos visto esto, esos son los 3 vectores de corriente. Vector 0, vector 1 y vector 2 para mi notación, o 1, 2 y 3 para Werner-Leonard, ¿no? Entonces, solo tenemos alineado ángulo de la posición del versor, es decir, el eje donde se desarrolla la bobina, y la corriente de esa bobina. ¿Sí? Entonces tenemos los 3 vectores expresados cada uno como I por su ángulo. Corriente de esa bobina por su ángulo. Ahora, cuando la sumemos así, eso nos da la corriente rotante. Eso también lo sabemos. Cuando sumamos los 3 vectores en el espacio, eso nos da la corriente rotante. Eso es lo que dice ahí. Ahí está la corriente rotante. Simplemente se la denomina I sub K, con una flecha encima porque es un vector. ¿Sí? Y el otro vector que quedaba, ¿quién es? Es el ángulo de proyección de la medición. No es más que eso. Tengo un vector rotante proyectado sobre el ángulo de medición multiplicado por el N como factor de dimensionalidad para que se transforme en una fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la expresión vectorial. La expresión vectorial dice, a la rotante, simplemente proyectela en el ángulo de medición, multiplíquela por N para transformar en una fuerza magnetomotriz. ¿Y qué es la rotante? Bueno, la rotante es esta suma de aquí, la hemos separado un poquito antes, fíjense. La corriente rotante es la suma de cada corriente de cada bobina según su posición. ¿Sí? Eso lo hemos visto en el video varias veces. No es más que la suma geométrica. ¿Sí? No es más que la suma geométrica, una suma vectorial. Bueno, ese es el principio de la notación que estoy usando aquí, por eso aparece el producto punto explícito, para que estos se traten como vectores, no como números complejos que se multiplican en forma compleja. ¿Sí? Si los multiplicamos en forma compleja, bueno, tenemos la notación de Werner-Leonard que hace eso. Reemplaza el coseno y obtiene esto. ¿Sí? Un vector y su complejo conjugado. Un vector y su complejo conjugado. Y el ángulo de medición es alfa. Acá está la proyección entre uno y otro. Es un producto de complejos. Un complejo por el otro
es, si no sé si se acuerdan que alguna vez lo mencionó alguien también y lo he preguntado en las clases, ¿qué es un producto de complejos? Un producto de complejos es tanto una rotación como una, se me olvida el nombre, sería como una amplificación o reducción por la magnitud del otro número. Compresión ¿Una? o compresión o estiramiento. Claro, sería eso, ¿sí? Hay un término que supongo que los reduce a los dos, que ahora se me ha olvidado, pero es eso, ¿no? Entonces tenemos, recuerden ustedes que un producto entre dos números complejos provoca una rotación y una, bueno, podríamos llamarle también modulación, ¿sí? O lo comprime o lo amplía según el valor del número. Ahora, recuerden que E a la J algo es de longitud 1, así que lo único que tenemos aquí es una rotación. ¿Lo pueden ver? Y S rota en alfa. A ver qué dicen por ahí. Escalado, eso Ángelo. Escalado es tanto una amplificación como una reducción, ¿no? Entonces, tenemos una rotación y un escalado a la vez en un producto complejo. En un producto punto no. El producto punto solamente es una proyección. Solamente una proyección. ¿Sí? Entonces, es por eso que no son equivalentes de manera directa. ¿Sí? No son equivalentes de manera directa. Pero un producto complejo lo podemos expresar como un producto punto y un producto cruz. ¿Sí? Eso, bueno, no les he mostrado eso, pero pueden encontrar en algunos pocos libros porque no se los usa mucho, pero está implícito en la mayor parte de estos desarrollos. Sí está en la notación mía al último. Esta es la equivalencia que me aproveché para poder transformar los complejos conjugados directamente en productos, bueno, sí, en productos puntos vectoriales y en vectores puros. Y la última, bueno, cuando lleguemos a ese punto, está aquí. Hay un punto en el que ocurre esto en Werner-Lerner. Tenemos una vez más un producto de un directo por un conjugado. ¿Sí? Un directo, perdón, y ahora un conjugado por un directo de esos mismos, en resta y sobre 2j. ¿A qué no saben qué es eso? Si el otro es el coseno, ¿qué miércoles es este? El seno. ¿Y el seno en qué expresión aparece de productos vectoriales? En el producto cruz. Aquí no está explícito el seno, pero aquí esto es un seno. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión de un seno. Y aquí tenemos la expresión que corresponde. A por B cruzado menos, conjugado, menos A conjugado por B. Hacemos lo mismo que hace un rato y cuando finalizamos obtenemos esto, miren ustedes. 2J BC menos AD. Eso es lo mismo que hacer un producto del doble del producto cruz de A y B. Este es más difícil de mostrar, tienen que ustedes hacer la matriz y hacer los productos y entonces van a encontrar A cruz B en BC menos AD. ¿Sí? A fin de cuentas, un producto entre dos números complejos es, como decía recién Ángelo, un escalado y una rotación. Bien, un escalado y una rotación se pueden lograr también por un producto punto y un producto cruz. Es por eso que el producto cruz está dentro de la multiplicación compleja y también el producto punto. ¿Sí? La expresión, bueno, no la tengo acá, yo creo que la tengo en las viejas notas. Alguna vez me puse a estudiarlo, no sé si estaba acá, capaz que tengo en Tristan Needham. No me acuerdo si estaba muy claro ahí, pero si es que lo tengo apuntado, no está apuntado. No. Vamos a ver si lo encuentro lo más rápido que se pueda. Bueno, ahí está en lo que les explicaba recién, ¿no? Senos y cosenos en función de números complejos, es la fórmula de Euler. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, esa expresión. Acá 2 cosenos, la mitad es el coseno. 2 senos, la mitad es el seno. ¿Sí? Esas expresiones, bueno, conocidas. Y por acá no sé si estaba justo la expresión que relacionaba el producto punto, el producto cruz y el producto complejo. Sé que está por ahí, pero se me olvidó de marcarla. Y creo que me he ido muy lejos. Vector operations es producto punto, producto cruz, ¿sí? Ahí está el seno, el producto cruz. Recuerden que esta no es invertible o inversible. A cruz B no es
B cruz A es menos B cruz A. Es un producto orientado. Y ahí lo tenemos. Fíjense ustedes, este es el producto complejo. Complejo conjugado de A por directo de B es igual a punto B más I, es decir, J, A cruz B. Entonces, de ahí podemos obtener nosotros las dos operaciones vectoriales a partir de los números complejos. ¿Sí? En realidad, esta forma embebida del producto de los vectores dentro de los complejos queda expresado mejor en los cuaterniones, vectores de dimensiones 4, donde tenemos un real y 3 imaginarios. Un real y 3 imaginarios. Los 3 imaginarios, cuando los inventó Hamilton, les puso los versores I, J y K. I, J y K. Gibbs, hacia finales del siglo XIX, tiró a la miércoles la representación del cuaternión que no le gustaba y se quedó con la vectorial. La parte vectorial son los vectores que nosotros usamos. Entonces, está implícito en los números complejos de 4 dimensiones. ¿Sí? Está implícito en los números complejos de 4 dimensiones. En los de 2 dimensiones también aparecen, aquí están. ¿Sí? Números complejos, es decir, de 2 dimensiones, también están presentes. Siempre y cuando, fíjense que el A cruz B quede en el plano. Para que quede en el plano, ¿qué se hace? Se lo multiplica por I, se lo manda al plano. ¿Sí? No se lo deja crecer como dijimos del A cruz B. Siempre el A cruz B estaba, si estamos en el plano, va a 90 grados. ¿Sí? Bueno, esa era una forma de expresar. De todos modos. Bueno, ahí lo tenemos. Fíjense que el A punto B es este lado, A cruz B es este otro, y ahí tenemos el escalado y la rotación. El escalado ha crecido el vector resultante, ¿no? A por B. Y la rotación, bueno, el ángulo que corresponde de uno de ellos dos rotado el otro. Bueno, es una aproximación suficiente por ahora de ese punto. Espero que más allá de las equivalencias entre complejos y vectores, lo importante de este punto, de esta expresión, es poder encontrar expresiones vectoriales. Por ejemplo, esta última. Esta última es muy importante. Muchos autores mencionan que es una expresión vectorial, pero no está escrita en forma vectorial. Entonces, aquí tenemos expresada en forma vectorial el torque. Este es nuestro objetivo. El torque, previsiblemente, es el resultado de las dos corrientes, ¿sí? La del estator y la del rotor. Las dos corrientes hacen su aporte para lograr un efecto mecánico, ¿sí? Tal que nos provoca el torque, ¿sí? Era de esperarse que era IS por IR. Lo es así en motores de continua. Era de esperarse que así sea en motores de alterna. Lo es. Nada más que es un producto vectorial, así que tenemos IS por IS cruz IR y una rotación. ¿Qué es esta rotación? Epsilon de T. La rotación del rotor respecto del estator. ¿Sí? La rotación mecánica. Entonces, ¿en cuánto difieren los vectores IS e IR? Bueno, no solo en sus magnitudes temporales, también en la rotación mecánica. Esta es la rotación mecánica. ¿Sí? No la velocidad, porque no está derivada respecto al tiempo, es la posición angular de ese instante. ¿Sí? Bueno, para llegar a ese punto es lo que, ahí yo transformé las ecuaciones para que se las vean como vector. ¿Sí? Las dos transformaciones esenciales son esta cruzada igual al producto cruz. La otra cruzada, pero con más, igual al producto punto. Reemplazados estos dos en las ecuaciones, nos dan las expresiones vectoriales. ¿Sí? Y si las miramos como expresiones vectoriales, bueno, es posible imaginar esos vectores. En algunas animaciones es posible verlos, como en estas animaciones. Aquí tenemos los 3 vectores y la rotante, ¿sí? Que se suman en el tiempo continuamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe, yo por lo menos. Bueno. Escalamiento, escalado, sí, Nahuel. También. Bueno, decía, entonces, no me interesa tanto de que ustedes necesariamente descubran o comprendan las transformaciones entre complejos y vectores. Sí que las encuentren suficientemente razonables para saber que son equivalentes. ¿Sí? Y con ellas comprender que son proyecciones vectoriales lo que estamos viendo.
Aquí lo que estamos viendo es la suma vectorial, ¿sí?, de 3 vectores, la suma vectorial de 3 vectores, que se nos hacen evidentes. Si son 3 campos que difieren en el ángulo, hay que sumarlos como vectores, ¿sí? No se pueden sumar de manera directa, ¿sí? No se pueden sumar de manera directa, se tienen que sumar vectorialmente. La suma vectorial no es nula, es ese vector rotante, ¿sí? La suma vectorial no es nula, es ese vector rotante. Si nosotros los conectáramos eléctricamente en un centro de bobina, en un centro de conexión, perdón, eléctrica, lo que tenemos es que la suma de las corrientes es 0. La suma de las corrientes es 0. Pero fíjense que estas son la misma sumatoria en n de lógica n, pero no están giradas. Es como si tuvieran las 3 alineadas. Si las 3 están alineadas, ¿cuánto da? Y eso lo pueden ver en esa gráfica. Ahí están alineadas. Si ustedes se paran en este punto, están alineadas. ¿Cuánto da? 0. ¿Cuánto da en este punto? 0. ¿Cuánto da en este punto? 0. ¿Cuánto da en este punto? 0. ¿Cuánto da en puntos intermedios? Bueno, tienen que comprobarlo ustedes si quieren. 0 también. ¿Sí? Entonces este es el sistema simétrico balanceado. El sistema trifásico de siempre, el que estudiamos siempre. Está balanceado porque si lo suman así, tal cual, esas son las 3 alineadas sobre el mismo eje, da 0. 0, 0 todo el tiempo. ¿Cómo hemos logrado que esa suma 0 deje de dar 0? Bueno, con 2 efectos. Uno electromagnético. Hemos logrado crear un campo por multiplicación de una espira. ¿Sí? Hemos multiplicado tantas veces como n. ¿Dónde está esa expresión? Acá lo tenemos. ¿Sí? Tantas veces como n. Tantas veces como n, cada corriente. ¿Sí? Y a cada corriente la hemos girado, a ver si estaba la expresión original. Bueno, está bien, la hemos girado aquí, en n gamma. A cada corriente la hemos girado en n gamma. ¿Sí? ¿Cómo la hemos girado en n gamma? Y una bobina la construimos aquí, la otra acá y la otra por acá. Chao. Hemos girado las corrientes en 3 ángulos de tal manera que ahora la suma ya no da 0. El efecto neto es ese vector rotante que estamos viendo ahí. ¿Sí? Ahora, ese vector rotante podríamos suponerlo, y esta es parte de la teoría de estos libros, podemos suponer que esos vectores que vemos ahí son corrientes en el aire. ¿Sí? Podríamos suponer que son corrientes en el aire. Es una forma de decirlo, porque en realidad hay que multiplicarlas por n para decir que son fuerzas magnetomotrices. Como el n es solo un escalar, podemos seguir pensando que son, recuerden ustedes la dimensión de n por i, sigue siendo amperes, así que podemos pensar que son corrientes en el espacio. Entonces estos son las corrientes como vectores espaciales. Corrientes como vectores espaciales. Hemos logrado que estas corrientes aparezcan en el espacio gracias al efecto de campo magnético. ¿Sí? Una vez que las hemos obtenido, podemos ver que un vector rotante, según la proyección del ángulo de medición, nos dice cuánta fuerza magnetomotriz hay en ese ángulo. En ese ángulo para ese instante. En ese ángulo para ese instante. Con esa fuerza magnetomotriz es que vamos a buscar la inducción. ¿Sí? La inducción en la bobina. ¿Sí? O mejor dicho, la inducción en el estator o la inducción en el rotor. ¿Cuál es la expresión de la inducción en el estator o en el rotor? Bueno, la fuerza magnetomotriz multiplicada por un factor de pérdidas por mu sobre 2h. ¿Sí? Mu sobre 2h multiplicado por la fuerza magnetomotriz del estator, ya que estamos en el estator, nos va a dar la intensidad de campo o inducción en el estator. ¿La del rotor cuánto va a ser? Bueno, la que corresponde al estator por su fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Estas expresiones, una vez más, las pueden sacar de Werner-Leonard en función de las que tiene definidas él. Son muy similares, pero no hay grandes cambios ahí. Ahí está. Ah, no, perdón. Ahí está. La de BS. Alfa, epsilon y T. Bueno, lo de epsilon es porque se refiere a beta. En todo caso, después hay unas aclaraciones que hacer ahí. Entonces, ¿cuál es el campo en el estator? Bueno, el aporte del campo, de la fuerza magnetomotriz, perdón, del estator, la del rotor por un factor K, ¿sí? El ángulo es beta, que es alfa más epsilon, o alfa menos epsilon, perdón. Así que la suma de las dos fuerzas magnetomotrices va a dar como resultado una inducción total. ¿Sí? Eso está expresado ahí, sumatoria, ¿sí?
de la del estator más la del rotor, con un factor que corresponde. Sumatoria en estator-rotor, ven, la del estator más la del rotor con un factor que corresponda, cada uno de ellos tiene un factor distinto, multiplicado por mu0 y h solo para hacer la correspondiente transformación dimensional. H es el entrehierro. ¿Sí? Entonces, esa ecuación, una vez más, hay dos ecuaciones, una para BR, otra para BS. Digo mal, hay una sola que es la suma de ambas, ¿no? Hay una sola que es la suma de ambas por un factor que corresponde, y es directamente la que se emplea luego para encontrar los enlaces de flujo. ¿Qué dan los enlaces de flujo? Bueno, lo que finalmente va a dar como resultado la inducción mutua entre estas bobinas. La del estator y la del rotor tienen inducciones mutuas. ¿Cuál es esa inducción mutua? Bueno, hay que hacer esta integral. Esa integral yo no la hice, solo la tengo expresada puntualmente. Esta es la de Werner-Leonard, está completa. Y lo que obtiene es esto, las razones L y M. Es decir, la autoinductancia de la bobina del estator y la inductancia mutua. ¿Sí? Obtiene la autoinductancia y la inductancia mutua. Reemplaza estos coeficientes, les llama así por razones relativamente obvias en el planteo. Fíjense que aquí está el ns cuadrado, y acá el ns por el nr. Esta es la mutua. Esta es la propia autoinducción. Cuando reemplaza eso, le queda esta expresión. Una vez más, fíjense que aparecen los IS complejo conjugado. Y R complejo conjugado. Ángulo de rotación del momento en que tomamos esa expresión. Bueno, eso se hace más adelante aquí, pero expresadas en forma de vector. Bueno, eso es todo por hoy. En todo caso, seguimos la clase que viene y, bueno, con cualquier otra duda que ustedes tengan de algunos prácticos, si quieren, después podemos verlos en alguna de las clases para el parcial. Buenas noches. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.